nuestro webinar. Primeramente, mil disculpas por estos minutos de retraso. Creo que ha habido algunos ajustes que hemos realizado, pero vamos a continuar. Primeramente, saludar a cada uno de ustedes, darles la bienvenida a nuestra plataforma virtual de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. A nuestros panelistas, bienvenidos, bienvenidas, y a los participantes también, y que juntos vamos a poder compartir y participar en este seminario virtual, webinar, titulado Los derechos de las personas adultas mayores en el contexto del COVID-19, con énfasis en centros de acogida de larga estadía. Permítame presentarme primeramente. Mi nombre es Nehemías Vidal Serrano. Yo trabajo en la Defensoría del Pueblo, estoy como delegado defensorial especial en derechos humanos de las personas adultas mayores. En esta oportunidad voy a cumplir un rol importante, no solamente de realizar las presentaciones de los panelistas, sino también explicar la metodología y en realidad las reglas de las cuales nos vamos a someter el día de hoy en este webinar. Y también voy a moderar en una primera parte, y al final voy a permitirme dar conclusiones del evento como tal. Entonces es así que en esta ocasión nos acompañan panelistas y voy a presentarlos en el orden en el cual van a hacer las presentaciones el día de hoy. Primeramente, bienvenida, tenemos a Carla Zamora de Urresti. Ella es directora general de Niñez y Personas Adultas Mayores del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia. Ella va a exponer el tema Derechos de las Personas Adultas Mayores en Bolivia. Cabe recordar que esta instancia del Estado tiene por función diseñar, elaborar normas, políticas, programas y proyectos en beneficio de las personas adultas mayores. Como segunda panelista tenemos a Mercedes Cerda. Ella es coordinadora de la Plataforma Boliviana sobre el Envejecimiento. Ella nos va a exponer el tema Abordaje gerontológico frente a la pandemia. Recordar que la plataforma es una organización de la sociedad civil compuesta por instituciones y personas que demandan la vigencia y restitución de los derechos de las personas adultas mayores. Tercero, tenemos a el señor Eugenio Telles Fernández. Él es presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia. Él nos va a hablar sobre la situación de las personas adultas mayores frente al COVID-19. Asimismo, están en la plataforma Zoom, y es importante también saludarlos, a representantes de los jubilados, tanto en el Sistema Integral de Pensiones que van a participar. Recordarles también que ellos van a poder hacer preguntas a los panelistas, y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Recordar que en Bolivia, según las proyecciones del INE, hay 1.099.758 personas adultas mayores. Reflejando este dato, el 9.6% del total de la población boliviana. Nuestra cuarta panelista, Nadia Cruz Tarifa. Ella es nuestra defensora del pueblo de Bolivia. Ella nos va a hablar de los resultados del informe defensorial Vulneración de Derechos en Centros de Acogida de Larga Estadía para Personas Adultas Mayores durante la cuarentena declarada por el COVID-19. Recordar que la Defensoría del Pueblo tiene entre sus funciones velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos que se establecen en la Constitución. Como quinta panelista va a estar Mónica Roqué. Ella es invitada especial, ella nos va a hablar desde Argentina. Ella está trabajando en la Secretaría General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas del Cuidado del PAMI. Ella nos va a hablar de la situación de las personas adultas mayores en residencias o centros de acogida de larga estadía. Dentro de la trayectoria que tiene Mónica, ella ha sido responsable de Argentina en la redacción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Ha sido presidenta de la delegación de Argentina
ante la ONU y OEA 2003-2015. Y por último, y no menos importante, va a exponer Adriana Rovira. Ella es invitada especial también desde Uruguay. Ella es responsable en Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria. Ella nos va a hablar de la situación de las personas adultas mayores ante el COVID en Uruguay. Adriana ha sido directora del Instituto Nacional del Adulto Mayor allá en Uruguay, INMAYORES, desde su creación, desde el 2012, y participó en el diseño de políticas en beneficio de la población adulta mayor. Dentro de la metodología, es importante hablar que el objetivo de este webinar es reflexionar de manera conjunta sobre la situación de los derechos humanos de las personas adultas mayores en el marco de la pandemia, con énfasis en centros de acogida de larga estadía e intercambiar experiencias de atención y protección. Cada panelista que he ido mencionando va a tener una exposición que va a durar 10 minutos. Vamos a ser un poco estrictos con respecto a las presentaciones y al cumplimiento del tiempo. Por favor, a las panelistas. Los participantes van a tener la oportunidad de realizar preguntas a los panelistas. Las mismas las van a realizar a través de la plataforma de Zoom o durante la transmisión en vivo por Facebook Live que se está realizando en la Defensoría del Pueblo. Tenemos una persona encargada que va a sistematizar y nos va a enviar inmediatamente también las preguntas. Y para finalizar, vamos a hacer unas conclusiones y recomendaciones del evento, del webinar como tal, a manera de reflexionar sobre los derechos, sobre los alcances de la normativa. Y es importante, creo que para nosotros como Defensoría del Pueblo, hablar sobre los derechos de la población adulta mayor, tomando en cuenta que en el marco de la Constitución se establece el derecho a una vejez digna, se establece un trato preferente a la población adulta mayor, se establece el acceso a la salud. Entonces es importante, ¿por qué? Porque esta población durante este tiempo, entonces vamos a reflexionar, no quiero ir un poco adelantarme a lo que se va a dialogar, pero es importante reflexionar qué hemos hecho, qué se puede hacer, y a partir de eso como instituciones y compartir con las experiencias también de nuestras panelistas, vamos a poder dar una conclusión y reflexionar en este hecho. Es lamentable que en Bolivia, y es un dato que es importante mencionarlo, que del total de fallecidos por COVID-19, el 52% son personas adultas mayores. Es un dato que nos debe llamar a la reflexión en Bolivia y es importante también considerar que hay fallecimientos en centros de acogida. No voy a hablar cuáles ni el dato total, pero creo que es importante reflexionar sobre el mismo. Para nosotros es muy importante tomar en cuenta las reflexiones y el trabajo que se puede realizar a partir de ahora. Entonces, voy a, en esta oportunidad, en el marco del programa, le voy a pedir, por favor, a Carla Zamora de Urresti que pueda hacer uso de la palabra y hablarnos de los derechos de las personas adultas mayores en Bolivia. Bienvenida, Carla. Hola, buenas tardes. Adelante. ¿Sí? Adelante. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Carla Zamora, directora general de Niñez y Personas Adultas, dependiente del Viceministerio de Igualdad y Oportunidades. Es un gusto estar aquí, formar parte de este panel. Y bueno, vamos a tratar el tema de cuáles son las leyes que protegen y amparan a nuestros adultos mayores. Nos vamos a enmarcar principalmente en la Ley 369, que es la Ley General de Adulto Mayor, y orientados ahora a las medidas que ha tomado nuestra presidenta Yanine Áñez respecto a la pandemia, cómo el gobierno boliviano está protegiendo a los adultos mayores. Para ello, la presidenta y su gabinete han lanzado varios decretos que protegen a nuestros adultos en los diferentes aspectos por esta pandemia que estamos pasando. Hablaremos primeramente del decreto 4196,
en el que afronta el tema en el artículo 10 de medidas laborales, donde da una licencia especial a las personas, a los adultos mayores a partir de 60 años. Están protegidos y están respaldados laboralmente para no asistir a sus fuentes de trabajo, para evitar así el contagio, porque ya son personas que están en el marco que tienen mayor riesgo de salud. También tenemos el decreto 4197, en el cual en el artículo 1 hace un aporte económico denominado bono familiar, consistente en 400 bolivianos, que viene a cubrir, la idea es cubrir la canasta familiar básica para grupos vulnerables. Entonces, en este decreto nos vemos incluidos a nuestros adultos mayores como grupo vulnerable en Bolivia. También tenemos el decreto 4206, en el cual en su artículo 2 trata el aspecto económico y financiero de nuestros adultos mayores, haciendo una postergación de cuotas crediticias en operaciones de crédito. Los pagos nuestros adultos mayores vendrían a estar liberados en los meses de abril, mayo y junio, para luego hacer una negociación con la entidad financiera y reprogramar, para evitar así el estrés y la preocupación de pagos de responsabilidades económicas en un periodo en el que los ingresos por trabajo no son regulares. También tenemos en el mismo decreto, en el artículo 19, la renta universal de vejez que reciben nuestros adultos mayores, pero en este decreto se incluye una protección a los adultos mayores que están en los centros de acogida. Entonces las instituciones bancarias están obligados a través de este decreto a ir personalmente a los centros de acogida, a nuestros asilos de ancianos, y cancelarles allá para evitar que nuestros adultos mayores estén expuestos, haciendo filas y poniendo en riesgo su salud. También tenemos en este mismo artículo un beneficio en caso que no cobren durante 2 meses posteriores a los meses de abril, mayo y junio, el adulto mayor puede hacer el cobro. No es limitativo ni tiene que hacer ningún trámite adicional para el cobro de esos meses en caso que ellos no hubieran asistido. También tenemos en el decreto 4200 un beneficio respecto a los servicios básicos, principalmente en el tema de las tarifas de electricidad, adicional al descuento que ampara a nuestros adultos mayores en la ley 1886, también tienen un nuevo descuento que es estrictamente adicional, creado por el tema del COVID. También tenemos una resolución defensorial que sacó nuestra presidenta, en el que se hace un énfasis en el tema de la salud de nuestros adultos mayores, exigiendo un tratamiento oportuno y el acceso a los medicamentos sin discriminación. También se garantiza en esta resolución la provisión de alimentos y servicios básicos, principalmente en nuestros centros de acogidas de nuestros adultos mayores, y una alternativa porque bueno, nuestros adultos mayores en los centros de acogida han limitado por protección las visitas de sus familiares. Por lo tanto, esta resolución respalda esta ausencia de visita, pero ayuda en el soporte de la comunicación con sus familiares, ya sea vía telefónica o vía internet. Estas son
el respaldo que hemos asumido, que ha asumido nuestra presidenta a través de los decretos. Nosotros como viceministerio también hemos aprobado una resolución ministerial en la cual respaldamos y hacemos seguimiento principalmente a la atención de nuestros adultos mayores en los centros de acogida a largo plazo, en las residencias de nuestros adultos mayores a largo plazo. Hemos tenido para ello una coordinación permanente con los servicios departamentales de gestión social, que son quienes tienen dentro de sus funciones la regularización y la asistencia a nuestros asilos de ancianos, y también la coordinación con el CEDES, que son los servicios departamentales de salud, exigiéndole la asistencia periódica respecto a la salud de nuestros adultos mayores en estos centros de acogidas a largo plazo. Y bueno, los demás derechos de los adultos mayores, como son las preferencias en las instituciones bancarias, las preferencias que ellos tienen en los centros de salud, han sido de manera periódica controlados por nuestros funcionarios, de que estas instituciones no estén discriminando a nuestros adultos mayores, es más, se les esté dando un trato preferencial más de lo normal justamente en esta pandemia que atravesamos. Bueno, eso es lo que tendría que informar respecto al apoyo que tienen nuestros adultos mayores en este periodo de pandemia que estamos atravesando. Muchas gracias, Carla. Creo que es importante el rol que está cumpliendo el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Yo mencionaba hace un instante que es el órgano rector, el Ministerio de Justicia, y debe generar políticas, programas y proyectos en beneficio de la población adulta mayor. Bueno, hace referencia a alguna normativa que es importante que la conozcamos. No voy a generar todavía ninguna conclusión. Voy a ceder la palabra, por favor, a nuestra segunda panelista, cumpliendo de todas maneras igual el tiempo establecido. Mercedes Cerda, por favor, nos va a hablar del abordaje gerontológico frente a la pandemia en Bolivia. Adelante, Mercedes. Sí, buenas tardes. Me siento muy honrada de haber sido invitada a este conversatorio, que me parece que es de muchísima importancia en nuestro país. Yo voy a hablar un poco de un abordaje gerontológico frente a la pandemia. Y creo que esto es importante porque el abordaje que se ha hecho es generalmente un abordaje que se pone el énfasis solamente en la salud de las personas, y una visión gerontológica abarca mucho más que la salud. Entonces, en ese sentido, sobre todo, voy a presentarles algunas reflexiones que se han presentado durante la cuarentena y en el proceso de enfrentar esta pandemia, que tienen que ver sobre todo en 4 cosas, ¿no? En 4 asuntos, que voy a solamente mencionarlos y abrirlos para que, invitando a todos los participantes a reflexionar sobre estos temas para tener una idea un poco más allá de la que se centra solamente en la salud de las personas mayores. El primer punto es lo que el COVID-19 ha develado sobre las ideas que tenemos como sociedad de las personas viejas. El segundo es el impacto de la pandemia en centros de acogida de larga estadía, que hay otros panelistas que los van a desarrollar más, entonces solo voy a puntualizar alguna cosa. Y voy a hablar otros 2 puntos: la importancia de la comunidad para enfrentar la pandemia, y finalmente la perspectiva de las culturas originarias y qué cosa podemos aprender de nuestras culturas originarias. Esta pandemia que se ha desencadenado en el planeta
por el virus, por el coronavirus, desde el principio se ha mostrado como una amenaza dirigida exclusivamente, en un inicio parecía que era exclusivamente a la población mayor mundial. En el mundo pareciera que este virus ha aparecido para atacar sobre todo a las personas adultas mayores. Entonces es la primera percepción que hemos tenido, es como si el virus estuviera buscando preferentemente los cuerpos de todas aquellas personas que han nacido antes de los años 60 del siglo pasado. Por eso creo que es tan importante, dentro de todo lo que se habla sobre la pandemia, sobre las medidas que han tomado los países, sobre lo que hemos hecho en nuestro país, es muy importante detenernos en el análisis de qué ha pasado con la población mayor, con la población adulta mayor en esta situación de emergencia. Creo que, bueno, se puede hablar desde una perspectiva muy global, muy regional de Latinoamérica. Yo voy a hablar especialmente de Bolivia, de lo que yo he visto en Bolivia y sobre lo que he aprendido en esta pandemia de las personas con las que trabajo directamente, con las que estoy más involucrada, que son las ahuichas, mujeres viejas de la nación aymara, con las que trabajo desde hace más de 30 años. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que el COVID nos ha develado acerca de las ideas que tenemos de las personas viejas? Ese diminuto virus que provoca esta enfermedad nos ha dado muchísimas lecciones. Nos ha permitido advertir que el imaginario que tenemos en la sociedad sobre la vejez es un imaginario que implica ideas que se han mostrado en el planeta, en la región latinoamericana y en nuestro país como ideas muy prejuiciosas. Se ha mostrado cruelmente cómo es que como sociedad entendemos, valoramos o no valoramos a las personas mayores. Se han develado actitudes viejistas, prejuiciosas, que nos han hecho ver, o sea, que la sociedad interpreta que las personas mayores son cuerpos debilitados, propensos al contagio solamente, y no se ha visto la integridad de las personas mayores, ni menores. No se ha tomado en cuenta a las personas como seres integrales, no solamente cuerpos físicos que tienen que mantener la salud, sino también entidades que tienen una psique, que tienen relaciones sociales, que tienen cultura. Ese punto de vista, que es el punto de vista gerontológico, ver la integridad, no solamente los cuerpos y la salud, ha sido omitido. Podría decir que prácticamente en el planeta, creo que por la emergencia, por la sorpresa con la que se ha presentado el virus, y por eso es importante que lo reflexionemos, porque es probable que esta no sea la única pandemia, o sea, es posible que en el mundo vayamos, a medida que pasen los tiempos, a tener que enfrentar otras pandemias. Y esta que hemos visto esta vez, sí, global, en todo el mundo, conectados con todas las redes sociales, lo hemos vivido. Lo que pasaba en Italia, en España, en Bolivia, en Montero, hemos vivido eso, y creo que tenemos que sacar lecciones que nos sirvan para enfrentar las futuras pandemias que vamos a vivir, ¿no? Ante la emergencia, los gobiernos han tomado medidas, unos más que otros, pero en general han sido medidas que de alguna manera han vulnerado en mayor o menor proporción los derechos de las personas mayores. Quizá no tenían alternativa, pero sí ha habido una vulneración de los derechos, y es importante por eso que empecemos a reflexionar sobre este punto, porque en futuras emergencias tenemos como sociedad que responsabilizarnos de no
vulnerar los derechos de ningún segmento de la sociedad. No solamente los estados, los gobiernos, con las medidas que han tomado, han vulnerado los derechos, sino también en los hogares de las personas mayores. Las familias han tenido actitudes sobreprotectoras muchas veces que han limitado sus derechos. En Bolivia, por ejemplo, para proteger a las personas mayores, se ha prohibido salir de los hogares durante la cuarentena a las personas mayores de 65 años. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si una persona de 66 años tiene necesidad de cobrar la renta de su mamá, que tiene 80 y tantos, ya no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la sociedad está protegiéndola tanto que no la va a dejar que tenga el derecho de ayudar a su propia madre a cobrar su renta. Teóricamente, las personas mayores de 65 años en Bolivia no podían salir a hacer compras al cajero automático, etcétera. Y mientras tanto, los jóvenes de 18 sí podían hacerlo. Nunca hemos analizado la responsabilidad social, la responsabilidad intergeneracional que tenemos las diferentes fajas etarias de la sociedad. Mientras las personas mayores de 65 no pueden salir y tienen que estar en sus casas cuidadas y resguardadas, los jóvenes de 18 sí han podido salir, estar con los barbijos en el cuello, conversando con sus amigos en una esquina, muchas veces. Estoy exagerando para mostrar las cosas que no hemos tomado en cuenta, ¿no? Y yo creo que una persona que ha llegado a tener 65, 70 u 80 años es una persona que sabe cuidarse, que por eso ha llegado a esa edad. Entonces, yo he notado cuando salía y miraba en los mercados y todo, la gente mayor era más prudente que la gente joven. Entonces, eso de que por la edad se considera que hay que cuidarlos, encapsularlos a los adultos mayores, quizá restringiéndoles los derechos, quizá no sea lo ideal. Es algo que hay que discutirlo. Ya digo, es una emergencia, hemos actuado como hemos podido, nos ha pescado de sorpresa, pero tenemos que pensar en todas estas cosas, ¿no? Otra cosa que ha sido impactante en el mundo y que nos ha tocado también en Bolivia es qué pasa cuando colapsan los sistemas de salud. Es verdad que el gobierno boliviano ha determinado, ha dado normas, ha dado, como nos indicó hace pocos momentos Carla, habrá pensado en proteger a las personas mayores, pero cuando colapsa el sistema de salud, ni menores ni mayores, todos terminan siendo vulnerados en su derecho de acceso a la salud. En Bolivia, en Trinidad, el día 26 de mayo, en el Hospital Germán Busch, ante la carencia de un ventilador, los médicos tuvieron que decidir entre la vida de una persona mayor y una doctora. Y por supuesto, decidieron por la doctora. Eso que ha pasado en España, que ha pasado en Italia y que de lo que deberíamos haber aprendido, no hemos aprendido en Bolivia. Entonces, todas esas cosas nos han señalado que en Bolivia, así como en todo el mundo, ha habido vulneración de los derechos de las personas mayores y es en esto en lo que tenemos que reflexionar. En los centros de estadía, de larga estadía, el impacto ha sido grande. Creo que de eso la defensora del pueblo va a hacer un informe que es detallado y por lo tanto no voy a tocar ese tema, aunque sí puedo decir que a lo que nos lleva es que reflexionemos sobre el sistema que tenemos de recluir a grandes grupos de personas juntas, con personal que entra y sale y que en esta pandemia ha sido determinante para que haya contagios y muertes en los centros de larga estadía. Con el gobierno anterior estuvimos trabajando en Bolivia una política que tenía que ver con el construir programas de vivienda comunitaria para personas mayores.
Creo que esto es algo que como política estatal tenemos que retomar. Una vivienda comunitaria no es un asilo, no es una residencia geriátrica, y las personas con las que yo trabajo, que son las Ahuichas de Pampajasi, tienen 2 viviendas comunitarias. Lo que nos ha enseñado la experiencia del COVID, que esta manera comunitaria de compartir la vida que desarrollan hace más de 35 años las Ahuichas, facilita el autocuidado, facilita la responsabilidad intergeneracional. Cuando se enfrenta una larga cuarentena, se puede fomentar esos espacios participativos y no dependen de personal que venga de afuera y las atienda. Eso creo que es importante porque la comunidad se constituye en un factor para cuidarnos y para fortalecer la responsabilidad que tenemos entre todos. O sea, los adultos mayores no somos personas a las que nos tenga que cuidar el Estado. Podemos cuidarnos entre nosotros, podemos cuidarnos con los más jóvenes. Y todos esos procesos comunitarios de responsabilidad intergeneracional y de cuidado son los que tenemos que empezar a desarrollar como propuestas para cambiar y mejorar la forma en que están organizadas nuestras sociedades. Muchas gracias, Petty. Ya se ha cumplido tu tiempo. Adelante, terminas, por favor. Está bien, solamente voy a mencionar que una cosa que es importante en Bolivia es tomar en cuenta la perspectiva que tienen las personas mayores de las culturas originarias sobre lo que es la enfermedad y cómo lo han enfrentado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Petty. Disculpa que el corte, no, pero está bien, claro que creo que debemos cumplir nosotros también un poco con las directrices establecidas y con el tiempo. No voy a hacer comentarios. Creo que es importante la reflexión que hace Mercedes Cerda, el representante de la Plataforma Nacional de Envejecimiento. Vamos a ceder la palabra, por favor, a don Eugenio Telles Fernández. Él es el representante de la Asociación Nacional de Adultos Mayores y nos va a hablar de la situación en la que se encuentran la población adulta mayor. Adelante, don Eugenio, por favor. Bien, otra vez buenas tardes a todos los que están presentes, y voy a empezar yo hablando de la situación en la que nos encontramos en este momento de la pandemia. Lamentablemente, lo más crítico que estamos pasando es en salud. Me voy a referir también a algunas normas. La ley 1669 de fecha 28 de mayo de 2018 es la primera ley que va modificando la ley anterior de salud, la 465. Pero lamentablemente el Ministerio de Salud no considera eso y están basados solamente en la 1152, que por falta, creo yo, de socializar, de entender la ley, nos están discriminando y están violando nuestros derechos humanos. ¿Qué es lo que dice de los que están afiliados al Seguro Social? La ley 1069 en su artículo 15 dice: a afiliados del Seguro Social de corto plazo en establecimientos de salud públicos, en los lugares donde no exista la presencia de los entes gestores del Seguro Social de corto plazo, en la jurisdicción de las entidades territoriales autónomas, las personas aseguradas podrán ser atendidas en establecimientos de salud público. Y sigue eso, para no pasarme del tiempo que me corresponde. Después, ¿qué es lo que pasa? La 1152 dice en su artículo 10, en el inciso 4, el proceso informatizado implica llenar de forma directa la adscripción de la persona, la base de datos de la plataforma web de adscripción al SUS, y sirve para la verificación de la afiliación de la persona a un ente gestor de la seguridad de corto plazo. Entonces, en ahí también nos han excluido a nosotros y no quieren adscribirnos. ¿Por qué? ¿Es por mala interpretación de la ley o es que por alguna instrucción interna que hay? ¿Qué dice en la resolución 0132?
Dice, proceso de adscripción y requisitos para la atención regular. Los establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención en municipios donde no hay presencia física de la seguridad social de corto plazo deberán atender a los asegurados y beneficiarios. Luego esto cobrar a las cajas a donde corresponden. Lamentablemente, ¿qué es lo que dicen aquí? Tú eres asegurado, tienes que irte a tu caja, no te atendemos aquí. Si quieres que te atendamos, tienes que pagar. Y si pagamos, nos atienden. Y si no pagamos, no nos atienden. Lamentablemente. Luego viene lo que es las personas que no son jubiladas. ¿Qué es lo que dice la ley 1152? El proceso manual implica el llenado del formulario y, en fin, eso está dando lugar para que se adscriban al SUS. Pero no quieren entender cuándo. El artículo 33 dice, procedimientos administrativos de cobro por atención intermunicipales. Se consideran para el cobro por atenciones intermunicipales a pacientes de otras jurisdicciones territoriales atendidas por urgencia o emergencia, personas adscritas en otras jurisdicciones municipales que se encuentran en tránsito. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando una adulta mayor o un adulto mayor de otro municipio viene a otro municipio, no le quieren atender. ¿Por qué? Porque no está adscrita en el hospital donde está pidiendo la atención médica. Pero ocurre que la ley dice que si un asegurado es atendido en ese hospital, tienen que facturar eso a sus cajas. Si un adscrito, adulto mayor, que está adscrito en otro municipio y está en tránsito, no le quieren atender, pero la ley dice que debe cobrar su municipio al que pertenece. Otro caso, cuando un adulto mayor está en las filas retorciéndose de dolor y alguien sale del personal de salud y le dice, ¿qué tiene usted? ¿Está con coronavirus? No, tengo otro dolor. Ah, entonces váyanse nomás a su casa porque no le vamos a atender. Están violando nuestros derechos. Están violando las leyes. Yo les pido a ustedes, autoridades, por favor, no traten ni trabajen solitos. Nosotros en las muchas reuniones que hemos tenido nos hemos ofrecido ser parte operativa en el control social y nosotros podemos informar in situ, sin que tengamos que hacer un informe falso, sino de nuestra realidad donde vivimos. De aquí para adelante, como la señora Cerda decía, no trabajemos solos, sino que incorporemos al adulto mayor para cualquier situación. El Ministerio de Justicia tiene esa tarea como cabeza de sector, tiene que trabajar con nosotros y para nosotros. Este momento de la pandemia a mí me ha enseñado y a mis compañeros de que cada quien jala por su lado. Y a nosotros, ¿dónde nos consideran? Solamente figuramos. Y en todas partes dicen, tenemos al adulto mayor, la gente mayor, que hay que apoyarles. ¿Y cuándo nos apoyan? Nunca, nunca. Entonces, pido yo en forma muy respetuosa, considérennos ser parte, inclusive, de las políticas públicas que lo han hecho a su antojo y cuando han cambiado a otra, han copiado casi el 30% del anterior sin considerarnos a nosotros, por lo menos para la evaluación. Han sacado los protocolos del año pasado. Me he enterado de que aquí no tienen esa copia en las alcaldías. Cuando hemos firmado un convenio con el ministerio, con el defensor del pueblo, me he acercado aquí a la oficina, desconocen eso. Así como vamos a apoyar al adulto mayor y cómo vamos a proteger al adulto mayor si nosotros mismos como autoridades estamos violando sus derechos. Hay harto de comentar, el tiempo creo que ya es suficiente. Me encanta
escuchar, quisiera tener una coordinación muy cerca con la señora Cerda y con las demás autoridades. En ahí también está del Ministerio de Gobierno. Me gustaría personalmente o con mi directorio tener una reunión amplia, clara, para decir de que las leyes que hay no causan ninguna respuesta favorable para el adulto mayor. Gracias. Muchas gracias, don Eugenio. Creo que ha sido oportuna y ha cumplido exactamente el tiempo de presentación. Hay reflexiones que ha puesto en mesa y creo que a partir de eso también vamos a comenzar a dialogar. Vamos a dar la palabra a Nadia Cruz Tarifa, defensora del pueblo de Bolivia. Ella va a hablar de los resultados de un informe defensorial, vulneración de derechos en centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores durante la cuarentena. Adelante. Gracias, Nehemías. Un saludo muy fraternal y con mucho cariño al compañero Eugenio Telles, como presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia, y a través de él a las y los asociados de la NAMBO. También a nuestras invitadas que muy gentilmente están compartiendo tantos conocimientos que de verdad estamos anotando como Defensoría del Pueblo. Hay muchas cosas que incluso a nosotros como institución pues no se han considerado en su momento. Antes de entrar al informe, yo creo que es importante considerar que yo concuerdo en el tema de que la cuarentena rígida o el COVID-19 en general nos está denotando la vulnerabilidad de muchas poblaciones. Evidentemente, la de adultos mayores es una de las más afectadas, pero a esto yo le sumaría a las personas adultas mayores que son mujeres, a las personas adultas mayores pertenecientes a naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos, o a las personas adultas mayores que se encuentran en centros de privación de libertad, donde la desatención todavía ha sido aún mayor. También comentarles que como Defensoría del Pueblo, solamente durante la cuarentena rígida, entre marzo a mayo de este año, hemos llegado a registrar y atender 139 casos a nivel nacional, a través de la web o a través de WhatsApp. Estos 139 casos nos estaban señalando líneas de intervención o de preocupación de las personas adultas mayores. Una de las principales, la de trato preferente, que de alguna forma es transversal a las otras vulneraciones de derechos. La segunda, que ha sido muy importante también para la Defensoría entender y comprender sobre nuestro sistema de salud, es justamente la vulneración al derecho a la salud de la población de adultos mayores. Y el tercero, a la seguridad social. Estos derechos durante las cuarentenas pues han tenido un mayor énfasis en cuanto a la vulneración para estas personas. Asimismo, nosotros queremos considerar que si bien nosotros hemos hecho este informe especial sobre los centros de acogida de larga estadía, fuera de estos centros también hemos podido evidenciar como Defensoría del Pueblo bastante situación de vulnerabilidad y vulneraciones por parte del gobierno y de los gobiernos departamentales y municipales ante la ausencia de medidas efectivas, ante la ausencia de medidas de protección. Hemos tenido que lamentar en filas para bancos, para cobros, personas que han llegado a fallecer, personas adultas mayores, donde no se ha considerado el trato preferente que nos señalaba la representante del Ministerio de Justicia, porque la realidad ha sobrepasado cualquier medida política, decreto que se haya intentado esbozar. También hemos lamentado que hasta ahora, pues, las personas adultas mayores, como bien decía Nehemías, son una de las más afectadas en cuanto al derecho a la vida de forma general. Ahora bien, dentro de lo que son los centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores, hemos llegado a visitar casi el 50% de los centros a nivel nacional. Exactamente 28, dentro de los 9 departamentos y que están en 16 municipios de nuestro país. Lastimosamente, los resultados que se han obtenido son bastante lamentables y alarmantes. Y aquí debemos decir que toda la normativa, todas las leyes, políticas públicas, normativa internacional referida a esta población, que hubiese sido adoptada por Bolivia en gestiones pasadas, pues lastimosamente no ha podido ser aplicada, menos en los centros de acogida de larga estadía.
Es así que tenemos que las personas que están en centros de acogida, pues en un 71.4% han tenido problemas para alimentación, para acceder a medicamentos, para el pago de personal, para sus enseres, para personal de limpieza, es decir, para condiciones mínimas de vida en estos centros. Asimismo, esto ha generado como consecuencia que la salud, los grados de ansiedad de las personas adultas mayores por la incertidumbre en la que se encuentran ellas, y creo que nos encontramos todos, pues se hayan visto todavía más alteradas. A esto se suma que en la mayoría de los centros de acogida, pues no se cuenta con personal integral, no se cuenta con asistencia psicosocial, psicológica, afectiva, emocional suficiente para poder de alguna forma contener estos efectos que han tenido a raíz de las limitaciones para acceder a este tipo de servicios. Otro tema que nos ha parecido fundamental es encontrar que en 18 centros de acogida no se contaba ni siquiera con barbijos o elementos mínimos para resguardar a la población que se encontraba en el lugar. La de barbijo solamente ya, que es parte del control mínimo, decíamos, incluso cuando estas personas adultas mayores se encuentran resfriadas, de 28 centros, solamente en 2 se les llegaba a dar ese tipo de dotación. Al resto, absolutamente nada. También hemos constatado que en 11 centros de acogida, es decir, el 39.2%, no se contaba con un centro de aislamiento en caso de tener identificada a una persona con síntomas del COVID-19. Asimismo que, y eso un poco contradice a esta referencia en cuanto a la labor de coordinación entre Estado Central y ETAS, el 82.1% de los centros de acogida no habría recibido ni material de bioseguridad o de desinfección por parte de gobiernos departamentales y gobiernos municipales. En muchos de estos casos, estos centros de acogida han tenido que valerse y subsistir con el apoyo de donaciones por parte de privados, por parte de particulares, entre otros. Asimismo, hemos visto como Defensoría del Pueblo con bastante preocupación que pues muchos de estos centros que funcionan con el pago de las rentas por parte de las personas adultas mayores, al no tener acceso, porque como bien decía, las hemos tenido totalmente encerradas, no podían ir a hacer el cobro, los familiares que en muchos casos ni siquiera los visitan en un tiempo de no pandemia, pues tampoco iban durante las cuarentenas rígidas y tenían mucha dificultad, uno, para acceder a los bonos o jubilaciones que pudiesen tener y consecuentemente al pago por su estadía dentro de los centros de acogida permanente para personas adultas mayores. Todo esto, el día de hoy, ha desembocado en que tengamos 43 personas fallecidas, personas adultas mayores que hayan estado en un centro de acogida. Esto definitivamente genera un proceso de responsabilidad estatal a nivel central, a nivel departamental, a nivel municipal. No solamente porque nuestras acciones pudieron haber sido equivocadas, sino porque en el caso de personas adultas mayores no se ha previsto las medidas de protección suficientes para resguardar la vida, la salud, la integridad y la seguridad de las personas adultas mayores dentro de nuestro país. Esto lastimosamente nosotros lo hemos notificado hace bastantes semanas hacia los gobiernos departamentales, municipales y el Estado central, pero lastimosamente esto no está siendo mejorado. Y vemos con mucha preocupación que la cantidad de infección por COVID-19 para personas que se encuentran en estos centros cada día está aumentando. Existe mucha dificultad para acceder a diagnósticos, a pruebas, al igual que toda la población, pero tampoco se genera una suerte de priorización o de atención rápida o de emergencia para las personas adultas mayores. Y en el caso de las personas que hubiesen
pues sido infectadas o muertes dentro de los centros de acogida, también debemos decir que muchos de estos contagios se dieron como consecuencia de que una de las personas adultas mayores del centro de acogida habría salido a un centro hospitalario y luego volvió al centro de acogida. Es decir, incluso en este momento las condiciones de los centros de salud que tienen ausencia en cuanto a medidas de bioseguridad, pues también está afectando a las poblaciones más vulnerables y consecuentemente está generando como una suerte de focos de infección que están llegando a los sitios donde están los más vulnerables todavía. Entonces, de nada ha servido estas medidas de que no reciban visitas, esas medidas de encierro absoluto, cuando en lugares como los centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores, pues ha ingresado el COVID y en ese momento ni en los centros de acogida ni en el sistema de salud se está encontrando la capacidad para poder atender a esta población. Asimismo, también como Defensoría hemos visto con mucha preocupación el tema de ausencia de medidas o de asistencia psicológica para personas adultas mayores. No solamente el encierro y la inseguridad de lo que podría pasar o lo que va a pasar en nuestro país, particularmente con el combate al COVID-19, ha generado un estrés muy fuerte, sino también la ruptura de vínculos familiares. Nos parece interesante lo que señalaba la representante del ministerio en cuanto a que se hubiese fortalecido, se hubiese dado acceso a cierto tipo de medidas tecnológicas o de internet para que se pueda contactar a los familiares, pero por las visitas que nosotros hemos realizado como Defensoría del Pueblo a los centros, esto no ha sido muy efectivo. Y la afectación, más allá de estas limitaciones, pues es muy fuerte, está afectando la salud de las mujeres y hombres que en este momento se encuentran encerrados en los centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores. Gracias, Nemis. Muchas gracias, Nadia, por la presentación. Creo que es importante tener un contexto de lo que está pasando realmente en nuestro país. Oportunamente se ha dado la alerta y creo que también hay que reflexionar sobre eso. Habíamos hecho una primera parte sobre unas presentaciones que van enfocadas a un enfoque de lo que está sucediendo en Bolivia. Vamos a hablar ahora de lo que las experiencias positivas de las cuales podríamos rescatar y aplicar también como política, como programas de manera prioritaria y urgente, por supuesto. Vamos a ceder la palabra, por favor, en esta oportunidad a Mónica Roqué. Ella nos va a hablar desde Argentina sobre la situación también de las personas adultas mayores en residencias o centros de acogida y un poco también ya ha conocido lo que está sucediendo en nuestro país. Adelante, Mónica. Habilitamos, por favor, el micrófono de Mónica. Tenemos audio de Mónica. No sé si mientras solucionamos el problema, Mónica, contigo, podríamos avanzar, por favor, por un tema de tiempo, por un tema de respeto también a todas las personas que nos están siguiendo en la red. Y internamente, por favor, Lorena, solucionaremos el problema con Mónica Roqué. Vamos a ceder la palabra, por favor, a Adriana Rovira. Ella es invitada también especial desde Uruguay. Nos va a hablar de la situación de las personas adultas mayores ante el COVID en Uruguay. Adelante, por favor, Adriana, y solucionamos el problema de Mónica, por favor. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola. Bueno, primero que nada agradecer la invitación al evento. Gracias a la Defensoría. Y bueno, me parece que muy importante las participaciones de las ponentes y el ponente anterior con mucha claridad de la situación que están viviendo en Bolivia. Yo quería plantear como algunos elementos que me parece que pueden nutrir la discusión. Por supuesto que Uruguay también sucedieron
o se vienen sucediendo hechos similares a los que plantea Mercedes. Creo que hay como que la pandemia, con la situación que sucedió en Europa, con el inicio después de la declaración de emergencia sanitaria a nivel mundial de pandemia por la OMS en el 11 de marzo, y inmediatamente seguido de la gran crisis de los sistemas sanitarios en Europa, fundamentalmente, como hacía mención Mercedes, en Italia y en España, donde uno de los puntos centrales de esta emergencia fueron los establecimientos de cuidado de larga estadía o de cuidado permanente para personas mayores. En la región también sembró como esta misma idea de que las personas mayores eran un grupo especialmente vulnerable. De alguna forma, todavía, bueno, el COVID tiene muchos estudios, pero pocos resultados en materia justamente de cómo se propaga, cuáles son los elementos de contagio, de mayor vulnerabilidad, pero uno de los elementos iniciales que arrojan y que ya aparecen en algunas publicaciones académicas de revisión por pares, fundamentalmente del Reino Unido, plantean de que sí, de que hay un aspecto vinculado a la comorbilidad o la presencia de comorbilidad aumentaría las posibilidades y la prevalencia de fallecimiento por COVID. Por supuesto que la situación de las personas mayores en la región de América Latina hace que el envejecimiento se construya en procesos fundamentalmente de presencia de enfermedades crónicas, en una alta presencia en materia de procesos de envejecimiento que va aumentando con la edad, y este aumento de la edad también aumenta la prevalencia y la presencia de comorbilidad, lo cual hace que a nivel sanitario y social haya como una especie de mirada especial de las personas mayores, también llena de estigmas, de estereotipos, como muy bien, excelentemente planteaba Mercedes. Sí creo que acá es importante diferenciar fundamentalmente que estos prejuicios o estos estigmas no llegan a la población mayor de la misma forma. Si hay un grupo de población que es heterogéneo, justamente es el llamado grupo de población de personas mayores. Que según la Convención en realidad Interamericana de Derechos Humanos, o sobre los derechos humanos, de protección de los derechos humanos de las personas mayores, plantea en la etapa de 60 o 65 años, dependiendo de los países, bueno, esto genera que hay una expectativa de vida y una proyección, a veces quizás de más de medio siglo o de 4 décadas, dependiendo específicamente de los contextos de esos procesos de envejecimiento. Entonces, hay una alta heterogeneidad de la población que envejece en las Américas. Y esta alta heterogeneidad está atravesada por situaciones de desigualdad estructural, algunas muy graves, muy relevantes, fundamentalmente la desigualdad vinculada a clase social, a ingresos, a pobreza, a vulnerabilidad económica, a acceso a una buena calidad de servicios a lo largo del curso de la vida o al no acceso a ellos. Desigualdades estructurales también vinculadas a lo étnico, a lo racial, a la discriminación, que tiene que ver, que se instala a lo largo del curso de vida. Entonces lo que el COVID nos presenta en realidad primero nos muestra dramáticamente estos escenarios altamente de administración heterogénea de la vida. Las personas no envejecen igual, envejecen en contextos de alta heterogeneidad, y los grupos más vulnerables vinculados a una trayectoria de vida con desigualdades estructurales como la de género, como las de clase y como las étnico-racial, configuran elementos de mayor vulnerabilidad ante la gestión de la crisis, que hoy ya no es solamente sanitaria, sino que en nuestros países de la región es fundamentalmente económica, política y también social.
La pandemia trajo cierta gestión por parte de los estados que realmente a nivel de la región también es muy diferente, para llamarlo de alguna manera. Estados que han logrado generar procesos de mayor protección hacia la población, no solamente en mecanismos, como ahora comentaba la relatora de Derechos Humanos de Bolivia, sino también en mecanismos de seguimiento, de protección, de monitoreo, sino también en elementos estrictamente vinculados al bienestar social, a la protección social, con estados que muestran en realidad acciones de modelos más neoliberales y con graves ausencias en materia de protección social. Entonces también la pandemia no solo ha mostrado la heterogeneidad que hay en los procesos de envejecimiento, cómo esas heterogeneidades se administran de manera muy diferente por grupos muy distintos dentro de las personas mayores, dependiendo de los procesos de desigualdad, sino que también nos muestran estados muy diferentes. Y que estos estados, y dependen los recursos, depende el modelo ideológico de comprensión de para qué está el Estado, cómo debe intervenir, es un elemento gravitacional y relevante en materia de la protección o no de los derechos de las personas mayores. Claramente, y no pretendo discutir el derecho a la protección de la vida, porque me parece que es fundamental. De todas maneras, en el marco de los derechos humanos, los derechos y la integralidad de la protección de distintos derechos es fundamental. Es tan importante el derecho a la vida como a la vida con dignidad. No tiene sentido preservar vida si no se hace en materia de dignidad y en acuerdos que la protejan en esos marcos de dignidad. Entonces el COVID también ha traído como esta especie de sustancia casi que biológica, indiscutida, de que hay que preservar la vida sin medidas de garantía que brinden la dignidad de eso. Entonces se ha generado elementos de aislamiento, de distanciamiento obligatorio, sin mínimos recaudos, sin mínima protección en el acceso a servicios, a dignidad, a autodeterminación de las personas mayores. Por lo cual me parece que este es un elemento central para analizar. Dentro del grupo de las personas mayores, por supuesto que las que viven, hacen uso de servicios de cuidado de larga estadía, son un grupo, yo diría, dentro de los de mayor vulnerabilidad. Y acá hay un cuarto elemento que también el COVID desnuda en nuestra región, y es la precarización en la que se encuentran estos servicios. Yo conozco ampliamente la realidad de Uruguay porque me tocó desde el año 2013 coordinar toda la parte de fiscalización, diseño normativo, análisis, definición de censos, construcción de información, pero fundamentalmente es un elemento que he revisado y que es muy similar en la región. El costo en materia del cuidado de la alta dependencia queda fundamentalmente sostenido en las familias, en las mujeres dentro de esas familias, cuando ese costo no se puede cubrir o no se puede resolver por distintas situaciones, también vinculadas a la desigualdad estructural de otros grupos que conviven con las personas mayores, porque las personas mayores no viven situaciones de vulnerabilidad aisladas de los contextos familiares y comunitarios en los que viven, sino que los comparten con quienes comparten los núcleos familiares y las comunidades. Cuando muchas veces esos grupos no pueden hacerse cargo directamente de los cuidados, una de las situaciones que aparecen como de posibles respuestas son el uso a instituciones de cuidado de larga estadía, que en nuestra región no podemos hablar de un modelo de cuidados en donde el cuidado a la alta dependencia es como el nivel, digamos, de mayor atención en una especie de escalonamiento de distintos servicios, sino que lo que hay es el cuidado en domicilio o el cuidado institucional, muchas veces en situaciones de precariedad, de informalidad,
de costos que asumen ciertos elementos de la familia o compartidos con organizaciones a veces sociales o religiosas, pero bueno, la alta dependencia es costoso administrarla, y muchas veces los estados han permanecido totalmente ausentes en compartir estos costos. Entonces la pandemia vuelve a mostrarnos la fragilidad, la precarización que tienen estos servicios. Entonces, si las personas mayores se presentan como un grupo que por la comorbilidad, por las desigualdades estructurales, administran y viven de manera muy precarizada la situación de pandemia, los grupos de alta dependencia se presentan como un grupo de especial atención y que nuestros estados no están de alguna manera pudiendo responder. En ese marco es que aparecen acciones que atentan no solamente a la vida, sino también a la dignidad de vida, como el confinamiento forzado, como la restricción total de visitas, aunque no haya un caso de COVID detectado en el establecimiento. La situación, además de los propios servicios de hacinamiento, que muchas veces hace que si se da un foco o si se produce un caso, se reproduzca rápidamente y genere una situación altamente dramática. Entonces genera de alguna manera o nos hace ver la situación en realidad histórica del proceso de abordaje de Latinoamérica o de las Américas en relación a las personas mayores. Podríamos, para concluir, decir que han habido dos paradigmas de trabajo o dos paradigmas de comprensión de la vejez en la región, uno fuertemente ubicado en una línea de derechos humanos, de reconocimiento de las personas como sujetos de derecho humano, como personas humanas, que tienen derecho no solamente a la vida, sino también a la vida con dignidad y fundamentalmente a la toma de decisiones y a la autodeterminación, que ha impulsado una agenda en la región, que hace a las conferencias regionales, que hace un instrumento vinculante para los estados, como es la convención, que tanto Argentina, Colmoni, que ahora va a hablar, Uruguay y Bolivia la tienen ratificada y es parte del compendio normativo vigente para nuestros países, sino que a la vez hay también un paradigma de pensar a la vejez deficitaria, de una autoadministración individual de los costos y de las complicaciones que en situaciones de vulnerabilidad el envejecimiento puede presentar, que presenta un modelo centrado específicamente en cuerpos vulnerados o no eficientes, que gestionan de manera no eficiente la vejez, y que los estados no deberían de por qué comprometerse o dar respuesta a estos grupos especialmente vulnerables. Yo creo que estos dos paradigmas, el COVID los vuelve a poner en tensión y vuelve a fortalecer la mirada deficitaria, biologicista, y podríamos decir de exclusión de las personas mayores como sujetos de directa protección de parte de los estados. Pone en tensión esto nuevamente, por un lado desnuda la vulnerabilidad, pero a la vez genera una especie de retórica de que las personas mayores son una especie de reducto biológico, que lo que hay que hacer es tratar de resolver mínimamente los cuerpos para que sigan existiendo, aunque eso sea sin protección de derechos, sin dignidad y sin calidad de vida. Creo que la solución está en que el COVID nos permita generar mecanismos de mayor acuerdo político, de mayor presión para los estados, que la convención se ratifique en aquellos estados que no lo han hecho, para llegar a los 10 estados miembros, para tener un mecanismo de monitoreo y de seguimiento justamente en los marcos de protección de derechos en la región. Por ejemplo, hoy sería vital para poder analizar cómo cada estado está, sería vital monitorear cómo cada estado está llevando adelante sus prácticas en materia de atención a las personas mayores en el marco de la pandemia, no solo sanitario, sino también social. Creo que hay que tratar de tomar esta situación dramática que el COVID ha planteado en la región para impulsar la convención con más fuerza, para impulsar un acuerdo supraestados y que involucre a las personas, directamente a las personas mayores y a las organizaciones civiles,
para mostrar lo necesario que es el reconocimiento de derechos y justamente mostrar y utilizar los mecanismos que la pandemia visualiza de gran desigualdad y de gran vulnerabilidad en los mecanismos de vida que tienen las personas mayores en la región. Bueno, espero haber contribuido a la discusión. Prefería hacer una visión más amplia porque mayoritariamente los problemas son comparables y son similares, los que están viviendo en la región y los que están viviendo con Uruguay, como algunos puntos en común. Así que bueno, quedo abierta para el cierre, para las conclusiones y para las preguntas que se sucedan. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por compartir un poco de manera general también la experiencia y lo que está sucediendo, además, no solamente en Bolivia, de acuerdo a las características de cada país, también está sucediendo la pandemia con diferentes problemáticas que refleja en cada uno de ellos. Vamos a hacer la conexión, por favor, con Mónica Roque. Adelante, Mónica, por favor. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí te escuchamos, Mónica. Bueno, tengo eco, se ve que voy a apagar acá. Adelante. Bueno, lo que pasa es que tengo mucho eco. Espera un segundo, a ver si puedo. No se te escucha, Mónica. Bueno, ¿ahí me escuchan? Me voy a tener que alejar de la computadora y hablar con el celular porque no sé qué pasa con la computadora. Adelante, Mónica, te escuchamos. Un poco lo que me interesa plantear son algunas, reflexiones de acuerdo a lo que estaban comentando, porque realmente Adriana, y tanto Adriana como Mercedes, a las que le mando un beso grande, son dos grandes referentes para mí. Y bueno, y aparte quiero agradecer a Nehemías y a las compañeras y al representante de las personas mayores también, que podamos compartir estas reflexiones. Pero la primera reflexión es un poco enganchando lo que decía Adriana recién, ¿no? Acá se ponen en juego los valores en un sistema de poder neoliberal, una economía neoliberal, en una economía capitalista, y es ahí donde vamos a ver las grandes diferencias en cuanto a cuál es el valor social que se tiene de los grupos excluidos. Porque no son solamente las personas mayores. Digo, nosotros estamos más sensibilizados, somos gerontólogos, trabajamos con las personas mayores, y dentro de todas las personas mayores salen como emergentes de esta situación de COVID, pero por ejemplo algo que se ve muy poco, al menos en mi país, es qué pasa con las personas que tienen problemas de salud mental, que están en un neuropsiquiátrico, lo que se llaman los locos, y de eso poco se ocupa, la sociedad ni siquiera reclama por ellos, o las personas con discapacidad, o las personas carenciadas, porque el COVID lo que hace es poner justamente de relieve las exclusiones sociales. Entonces no es lo mismo ser, como bien planteaba Adrián, una persona mayor que vive en un barrio de clase media o clase acomodada y que puede resistir una cuarentena de 100 días, como estamos viviendo nosotros, a una persona mayor que vive en un barrio vulnerable, que tiene que salir todos los días a conseguir el pan a través de un trabajo informal. Más allá que en mi país tenemos un 97% de cobertura de la seguridad social, las situaciones son muy diferentes en distintos contextos. Entonces, también se plantea una cuestión no de clases, no solamente de edad. Eso por un lado, porque me parece importante empezar a cuestionarnos qué clase de sociedad queremos, ¿no? Y esto que planteaba Petty también sucedió acá, este estado paternalista que quiere cuidar y asfixia. Entonces también hay que tener cuidado con eso,
porque si bien nosotros estamos totalmente de acuerdo con la cuarentena, porque hemos visto que la cuarentena salva vidas y eso está absolutamente comprobado, ¿no? Basta con ver lo que pasa en Brasil, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, que prefirieron salvar supuestamente la economía y no la vida de las personas. Hoy por hoy tienen muchísimos muertos y una economía destruida, porque obviamente quienes se enferman y quienes fallecen no van a ser personas que puedan consumir en el mercado interno y mucho menos invertir. Entonces, más allá de que estamos convencidos que la cuarentena es importantísima para salvar vidas, también la cuarentena no puede tener, no puede ser una cuarentena diferenciada. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto en Argentina, afortunadamente, fue en una sola ciudad, que fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se planteó la prohibición de que salieran las personas mayores de 70 años a la calle, y por fortuna las personas mayores que viven acá están muy empoderadas, se quejaron, denunciaron al gobierno de la Ciudad Autónoma y lo declararon inconstitucional, pero esto pasa en Chile, ahora escucho que pasa en Bolivia. Entonces, con la excusa de cuidar, cercenan la autonomía. Afortunadamente tenemos una convención cuyo artículo 7 justamente es la defensa del derecho a la autonomía. Las personas mayores no son menos que otros grupos. ¿Cómo uno va? Al contrario, uno a medida que envejece va ganando en derechos, entonces justamente cuanto más mayor, más derechos tenemos. Y lo que hay que plantear en todo caso, si uno quisiera tener un Estado cuidador, por llamarlo de alguna manera, es los grupos de riesgo, y los grupos de riesgo pasan por alguna persona mayor de 60 años con comorbilidad o una persona menor de 20, de 30 años que tenga un síndrome de inmunodeficiencia adquirida o que tenga una patología que genere inmunidad o que tenga un trasplante o que tenga diferentes enfermedades que esté haciendo un tratamiento oncológico. Entonces hay diferentes enfermedades que te ponen en riesgo independientemente de la edad, porque no es la edad el riesgo. Lo que es el riesgo son las enfermedades. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque cuando se produce el dilema de la última cama, generalmente no se le da la cama a la persona porque tiene edad, 70, 80, 90, y no se evalúa quién tiene menor riesgo de fallecer. Por supuesto, es una sociedad que elige a los jóvenes varones, porque no es lo mismo ser mujer que ser varón en este momento de COVID. Si hay que salvar a alguien, van a salvar a un joven varón, aunque seguramente tenga menos posibilidades de sobrevivir que una mujer un poco mayor. Y entonces me parece que lo que se hace evidente es justamente la falta de humanidad que tenemos en nuestra sociedad. Y eso es lo que deberíamos, de alguna manera, cuestionarnos. Yo les cuento la experiencia acá en Argentina. Yo estoy en el PAMI, de las 3.600 residencias del agro argentino que existen en mi país, el PAMI tiene 571 residencias. Esas 571 residencias, nosotros trabajamos fuertemente de la primera semana de marzo. Tuvimos que resolver las citas por lo que nos recomendaban los expertos europeos, sobre todo españoles, que era lo que podía. Mónica, se cortó tu audio. Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Bueno. A ver, espérame un minuto. Hola. Bueno, no, como les decía, nosotros tuvimos que suspender las visitas, que era la recomendación de otros países como España, pero al mismo tiempo que nosotros suspendimos las visitas de los familiares o la salida de las personas mayores, sacamos un protocolo de buen trato, porque las residencias no son instituciones cerradas, son instituciones abiertas, que tuvimos que cerrarlas porque hay una pandemia, que tuvimos que suspender las visitas para salvar la vida, pero bajo ningún punto de vista se iban a cortar las actividades en la residencia. Las personas mayores que estaban ahí tenían que ser aún más cuidadas desde el aspecto psicológico, desde la contención,
desde que tenían que seguir realizando sus actividades cotidianas, tanto recreativas como terapéuticas. Para nosotros era fundamental. Entonces sacamos así un protocolo sobre COVID y al mismo tiempo un protocolo de buen trato a las personas mayores. Por otro lado, nosotros sabemos que va a haber contagio y lamentablemente no lo podemos evitar. Y esto hay que asumirlo. Es una de las enfermedades más contagiosas de la historia de la humanidad. El tema no pasa tanto por el contagio, sino si hay primero uno quiere evitar el contagio, pero sabemos que en las residencias puede pasar como pasa en la comunidad, en la población. Y si hay un contagio, lo que tenemos que hacer es actuar rápidamente y que esa persona tenga atención médica. Entonces nosotros en el programa Residencias Cuidado tenemos una atención prioritaria para las personas mayores, sobre todo las que viven en la residencia. Hay un caso sospechoso y se saca y va al nivel hospitalario, a la clínica, esa persona. Y como no sabemos evitar el contagio, lo que sí queremos es evitar brotes. Y para eso también tenemos todo un sistema epidemiológico que trata de evitar los brotes en las residencias. Más allá de eso, se han producido brotes en pocas residencias, pero se han producido brotes y tenemos que reconocer que las personas que trabajan en las residencias no son las personas ni mejores pagas, por lo tanto no son las más capacitadas y que también están agotadas. Entonces, desde PAMI nosotros dimos un refuerzo económico importantísimo para que todo el mundo comprara los equipos de protección personal. Hoy a nadie le falta recursos económicos para poder comprar barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y todo el equipo de protección personal. Pero donde ha habido brotes en algunos casos ha sido justamente por no aplicar esos equipos de protección personal o porque compraban los más baratos, que no sirven obviamente, no es lo mismo un tapaboca que un barbijo quirúrgico, o porque el personal lo utilizaba para tratar a la persona mayor, pero en algún momento, por ejemplo, con el baño, se sacaban las mascarillas porque se le empañaban y ahí se relajaban y no utilizaban el equipo de protección personal y es ahí donde se produce el contagio. Porque todos sabemos que el contagio en una residencia que está cerrada lo trae la gente que entra a la residencia. La gente que entra a la residencia puede ser aquella que viene del nivel hospitalario, como comentaba la defensora, de todas maneras son los casos menores, menos frecuentes, pero ha pasado, y la mayor cantidad de casos es el personal. Quien contagia las residencias es el personal. Entonces ahí también nosotros rápidamente sacamos un programa de formación virtual, por supuesto, pero de formación para el personal y un programa también de contención, tanto para las personas mayores, para el personal y para los familiares. Es muy importante trabajar con los familiares, porque cuando uno tiene un COVID positivo en una residencia, los familiares que hace 3 meses que no lo ven, empiezan obviamente a sentirse mucho más angustiados de lo que ya están. Entonces tenemos un grupo de especialistas conformado por psicólogos y trabajadores sociales que son los que se contactan con los familiares, les cuentan, están todo el tiempo interactuando con los equipos psicosociales de las residencias, articulan con esos equipos y los familiares y les cuentan la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque en un momento algunas residencias pretendían ocultarlo y nosotros somos justamente todo lo contrario, de la idea de informar al familiar lo que pasa paso a paso dentro de esa residencia. Mantenemos los vínculos virtuales, esto es algo también súper importante, que haya comunicaciones por Zoom, por WhatsApp, por teléfono, inclusive en los lugares del interior de nuestro país a través de las radios, pero tiene que haber vínculos, el vínculo entre el familiar y la persona mayor es fundamental. Entonces, estas 3 o 4 patas que tiene nuestro programa, para nosotros han sido fundamentales, porque hoy por hoy tenemos el 11% de residencias con algún caso de COVID, o sea, un 11% de residencias con algún caso de COVID, tenemos una tasa de contagio de 2,3%, es muy baja, una tasa de contagio muy baja, una tasa de letalidad, ¿no? Que también es muy baja, sabiendo que la gente se va a morir, porque también hay que reconocer eso, pero tenemos un gran trabajo a nivel territorial. Nosotros ni bien inició, recorrimos todas las residencias, tenemos equipos territoriales,
elaboramos un índice de riesgo de contagio de COVID adentro de las residencias. Ese índice de contagio que nos decía si una residencia tenía alto, moderado o bajo contagio nos permitió tener acciones focalizadas en aquellas residencias que tenían contagio alto y contagio moderado. Hay cuestiones que nosotros no las podemos modificar. Esto que contaba la defensora del tema del aislamiento es complejo, es complicado. Nosotros tomamos la decisión de pagar una habitación de aislamiento a cada residencia, porque es cierto que las residencias a veces trabajan a cama caliente, tienen todas las camas ocupadas porque son ingresos económicos. Si una residencia tiene que dejar una habitación libre, se pierde de cobrar una suma que es importante para ellos. Entonces nosotros decidimos pagar esa habitación de aislamiento, se use o no se use, porque la verdad que la mayoría no la usa, porque si estoy diciendo que solo el 11% de las personas de las residencias tienen COVID, han tenido un caso de COVID, el resto no lo ha tenido y no ha usado esa habitación de aislamiento afortunadamente. Pero nosotros decidimos pagarla porque sabemos y entendemos que a las residencias hay que acompañarlas. Nosotros desde el PAMI, que es una obra social, que es un Seguro Nacional de Salud, estamos trabajando de manera mancomunada con las residencias, porque también lo otro que estamos en contra y que vemos que sucede, que es la no me sale la palabra, pero criminalizar a las residencias. Digo, las residencias no pueden estar criminalizadas, no son asesinos, nadie quiere que se enferme una persona de COVID, ni los dueños, ni los responsables, ni el director médico, ni el equipo que trabaja ahí. Nadie quiere que se enfermen las personas. Entonces, lo que sucede en nuestro país es que los medios de comunicación, la verdad, han puesto a las residencias como un lugar muy ténebre, muy lúgubre, muy criminal. Bueno, hoy estoy trabada con esta palabra. Donde criminaliza a las personas, y nosotros estamos en contra de esa mirada. Las residencias son nuestros socios para combatir la pandemia. Estamos todos juntos y estamos el gobierno nacional, el gobierno local, el gobierno provincial, los responsables de las residencias, los directores médicos, el personal y los familiares, las propias personas mayores, porque no son tontos los que viven en residencia. Las personas mayores que viven en residencia, la mayoría son o sea, pueden tener algún problema de dependencia, pero no tienen ningún problema de salud mental, entonces pueden tomar sus propias decisiones. Y esto también a veces la sociedad confunde que por vivir en una residencia no pueden tomar decisiones. Entonces, nosotros trabajamos en esta complejidad para tomar decisiones que hacen que se contagien y que si se contagian, obviamente, reciban la mejor atención en tiempo oportuno y adecuado. Así que, bueno, esto es un poco el resumen y quedo abierta a las preguntas. No sé si me pasé, no sé si tengo más tiempo. Muchas gracias, Mónica. Creo que estamos cumpliendo con el tiempo. Un poco, hay a veces aspectos técnicos, pero bueno, hemos sabido sobrellevar. Vamos a pasar, por favor, a las preguntas que han sido realizadas tanto en la plataforma Zoom y también de manera digital a través de la transmisión en vivo. Voy a comenzar, por favor, con Mercedes Cerda. Le hacen una consulta y dice, ¿cómo realiza acercamiento en favor de los ejercicios de los derechos de los adultos mayores, en particular en las comunidades como las Ahuichas? ¿Y qué logros pudo obtener? Por favor, Peti, trataremos de ser concretos. Adelante. Sí, esto, bueno, se oye, ¿no? Está bien. Lo importante de una vivienda comunitaria como las Ahuichas es que viven personas mayores, autoválidas en su mayoría, pero también personas con dependencia, algunas viven en una comunidad y tienen los antecedentes de las comunidades campesinas. Entonces, se cuidan mutuamente, se protegen. Han cerrado, por ejemplo, una vivienda comunitaria y ni la cocinera podía entrar porque ninguna persona de afuera, no, pero todo lo que ha sucedido allá adentro lo han decidido ellas.
Entonces hay autonomía, hay decisión y su destino está en sus manos. Eso es lo más importante, que sientan que no tienen que esperar que el Estado les cuide, ni que se sientan vulnerados sus derechos porque el Estado les restringe, sino como comunidad. 16 personas adultas mayores deciden cómo quieren vivir su cuarentena, ¿no? Y hemos tenido, por supuesto, resultados muy satisfactorios, muy interesantes y aprendizajes que son muy útiles, ¿no? Por ejemplo, que miran la enfermedad y la pandemia como una lección. Dicen que el coronavirus es un ser vivo de la naturaleza que está ahí para enseñarnos lecciones. Y dicen que hay que cuidar no solo el cuerpo, también el alma, el espíritu. Tenemos que sanar no solamente nuestro cuerpo, tenemos que sanar nuestras relaciones, nuestra relación con la naturaleza, pedir perdón a la Madre Tierra. Y dicen que el coronavirus ha venido para hacer descansar a la Madre Tierra y que tenemos que empezar con actitudes distintas porque no somos cuerpos solamente, sino cuerpo, alma, relaciones sociales, relaciones culturales dentro de una naturaleza a la que tenemos que respetar. Esas son lecciones que yo estoy aprendiendo con las ahuiches. Lo más importante es la participación, la autonomía. Ellas deciden cómo quieren vivir, ellas deciden cómo hacen la cuarentena y la organizan. Nosotros solamente apoyamos de afuera, de la ventana, para comunicarnos con ellas y deciden ellas cómo va a ser su tránsito frente a la pandemia. Muchas gracias, Peti. Voy a dar lectura a una pregunta más que va relacionado, bueno, va dirigida en todo caso a Mónica y Adriana. Nos preguntan cuáles son los procedimientos mínimos para prevenir el contagio en los hogares de personas adultas mayores, tanto en Argentina como en Uruguay. Si les parece, comenzamos por favor con Mónica. No sé si me escucha, Mónica. Adelante. ¿Ahora me escuchan? En principio, todas las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, si estás dentro de la casa, bueno, tratar de no salir. Cuando salís de tu casa, usa barbijo o tapaboca, mantener la distancia de 1,5 metros. Esto es importante entender que es un virus de contacto, que nosotros buscamos al virus. El virus no nos busca a nosotros, no es un virus aéreo como puede ser el de la gripe. Es un virus de contacto. Nosotros tenemos que entrar en contacto con el virus, pero si mantenemos la distancia no vamos a entrar en contacto. Si además tenemos la prudencia y el hábito de lavarnos muy seguido las manos, eso es fundamental, porque nosotros tocamos a una persona o tocamos una superficie y después llevamos la mano a la boca, ahí es donde nos contagiamos. A la boca o a la nariz, que son los lugares en general. Después, si tenemos una distancia menor a 1,5 metros, bueno, obviamente la gotita de Fluker, que es la saliva, que a veces cuando hablamos estamos permanentemente expirando, esa gotita no llega a 1,5 metros de distancia. Entonces también es importante respetar estas medidas que son simples y que ni siquiera son costosas. Es tener un tapaboca, que lo puedo hacer en mi casa, es lavarme las manos con agua y jabón, todo lo que pueda, es limpiar las superficies de contacto, si estoy en un lugar público, con agua y lavandina, y es sobre todas las cosas mantener medidas higiénicas, ¿no? Con los productos que ingresan a mi casa. Miren, uno de los protocolos que hicimos nosotros en la residencia es el protocolo de ingreso de paquetes. Ningún paquete que entra a la residencia, que son muchos, porque todo el tiempo están ingresando paquetes de comida, vianda, diferentes cosas que los familiares les llevan a las personas mayores, pasa por un proceso de higiene muy estricto. Todo tiene que ser higienizado con agua y lavandina, cuidadosamente, como son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Si salgo al supermercado, todo lo que ingreso después a mi casa lo tengo que lavar, y no es que lo tenga que lavar con agua, lo tengo que lavar con agua y lavandina, en esta dilución que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Y después esta cuestión me parece fundamental mantener los vínculos familiares, lo más que se pueda. Si no tengo celular, a través de llamadas telefónicas. Hay que encontrarle la vuelta. Digo, por ejemplo, nosotros encontramos que hay muchos lugares del interior del país que los nietos llaman a la radio y la persona mayor escucha la radio y escucha el saludo del nieto. Entonces hay que armar alternativas, pero que el aislamiento físico no sea un aislamiento social, emocional digo. Este aislamiento social sea solo físico, pero bajo ningún punto de vista tiene que ser aislamiento emocional. Y también eso nos pone en juego la pandemia, ¿no? ¿Cuántas veces antes yo me comunicaba con mi papá, con mi mamá, con mi vecino? ¿Cuántas veces me preocupaba por escucharlo, por estar cerca, por estar presente? Bueno, esta es una oportunidad para hacerlo. Muchas gracias, Mónica. La misma pregunta, por favor, Adriana. Trataremos de ser un poco concretos. Adelante, por favor. Creo que no tenemos contacto. Adelante, adelante. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Bien, sumando a lo que dice Mónica, el mayor riesgo se da en los trabajadores, en las trabajadoras que ingresan al establecimiento y que se mueven y que muchas veces trabajan en más de un establecimiento, o a las trabajadoras del ámbito de la salud, que a veces ingresan para alguna acción de prevención o de tratamiento. Fundamentalmente tener cuidado con las personas que ingresan a los establecimientos. Eso me parece que es porque las personas cuando viven en residenciales o en instituciones de larga estadía, es muy difícil o es muy limitada las salidas que hacen. Más bien es el ingreso que hace alguien, que pueda ser alguien que sea portador o que esté asintomático con el virus y que eso sea lo que pueda hacer que se transmita. Pero haciendo un puente con esto que planteaba Mónica, para ser muy breve, yo creo que el elemento sustantivo y clave aquí es la salud mental de las personas mayores que hacen uso de los establecimientos de cuidado permanente. El contacto con la familia, la comunicación. La familia no solamente es un vínculo afectivo, sino que también es un contralor y un fiscalizador de cómo se brindan los cuidados de las personas residentes en el establecimiento. Por ejemplo, en Uruguay uno de los aspectos que nosotros durante muchos años trabajamos fue esto de la no restricción de visitas, que era importante que las familias no tuvieran un horario acotado para la visita, porque el ingreso, el establecimiento que abría las puertas a la familia que podía llegar en cualquier momento, era fundamentalmente también un mecanismo fiscalizador. Si la familia no puede ingresar, si eso se corta, también los derechos de las personas quedan en una gran incógnita dentro del establecimiento. No hay que criminalizar, como decía Moni, hay establecimientos muy buenos, pero hay también otras situaciones en donde se dan vulneración de derechos y que no sea esta situación de pandemia como un elemento que vulnere aún más. Creo que en los casos en los que no hay detección de riesgo, donde no hay situaciones donde pueda haber una transmisión del virus, que las familias puedan continuar el contacto, puedan hacer las visitas tomando los recaudos, con tapabocas, con guantes, con medidas de distanciamiento a 1,5 metros, pero que no se corte, que no queden de alguna manera un aislamiento total en aquellos casos que no sea necesario. En los casos que sí, bueno, eso está dentro de los parámetros que hay que seguir. Pero me parece que la mayor preocupación es este nivel de erradicación total o aislamiento total de las personas cuando de pronto, si tienen estados de deterioro, aumenta el estado confusional, aumenta la depresión, aumenta la situación de vulneración emocional, el no tener contacto con familiares. Es verdad que en los establecimientos, en las Américas y en nuestros países, a veces es el contacto con las familias, como decía Mónica, es escaso. Y que esto también sirva para alertar al respecto. Sería como mi aporte en relación a la pregunta.
Muchas gracias por la participación, Adriana. Tenemos 2 preguntas más. Por favor, voy a pedir que se estén alistando y con eso vamos a finalizar y vamos a hablar un poco de las conclusiones previamente. Tenemos una pregunta para la directora, directora general de Niñez y Personas Adultas Mayores del Ministerio de Justicia, a Carla Zamora. Nos hacen la consulta y nos dicen qué medidas gubernamentales consideran la vulnerabilidad de los adultos mayores en tiempos de la pandemia, en unos casos cuando son contagiados con COVID o cuando necesitan atención en diferentes y considerando también el incumplimiento del trato preferente. Me dicen que la directora se salió. Bueno, es una pena. Creo que ha tenido alguna dificultad y bueno, se salió de la plataforma. De todas maneras, nosotros creo que es importante para la Defensoría del Pueblo como tal la responsabilidad, el compromiso que debe existir también del personal que trabaja. Hay cuestionamientos, hay preguntas que pueden surgir y creo que hubiese sido interesante escucharla por un lado y tener también la opinión del trabajo que ha estado desarrollando en beneficio de las personas adultas mayores. La siguiente pregunta es para la Defensora del Pueblo. Nos dicen qué seguimiento o qué acciones más realizará la Defensoría del Pueblo en centros de acogida. Pasamos, por favor, el micrófono, habilitamos a la defensora. Gracias, Nehemías. Sí, lamentable que la representante del ministerio haya salido por la importancia y los grandes aportes. Especialmente yo quiero agradecer a Mónica. Ha sido muy importante. Ojalá en Bolivia tuviéramos un poco de esas medidas que puedan ser replicadas. Definitivamente yo te aseguro que con todo lo que tú nos has aportado vamos a mandar una nota oficial al Ministerio de Justicia como ente rector para que considere poder hacerlo acá en nuestro país. Lastimosamente la situación de vulnerabilidad de las personas adultas mayores ya llega a ser crítica, sobre todo porque, claro, 43 muertes de personas adultas mayores que viven en centros de acogida de larga estadía es responsabilidad estatal. Acá no solamente es porque hicieron mal las cosas, sino porque no hicieron muchas. En esa línea, las recomendaciones que oficialmente ha emitido la Defensoría del Pueblo, con todo lo que yo un poco detallaba minutos atrás, pues están en seguimiento. Ya se ha elaborado un plan para poder trabajar con municipios, departamentos y tratar de hacerlo también con el Estado central a fin de que en la medida de lo posible se vayan subsanando muchas de estas falencias. De todas maneras, la más fuerte en ese momento que está afectando la vida y la salud de las personas adultas mayores es la asistencia sanitaria. Lastimosamente, reitero, y es con ese afán también de poner el énfasis que nos genera mucha lástima e impotencia como Defensoría del Pueblo, porque las personas adultas mayores no encuentran los servicios de salud, pero no lo encuentra nadie en nuestro país. O sea, no tenemos ni niñez, ni adolescencia, ni mujeres, ni hombres la posibilidad de acceder a los centros de salud o acceder a los laboratorios. En esa línea, a través de la tramitación de casos específicos, a través de la posibilidad de interposición de acciones constitucionales contra las entidades del gobierno, pues vamos a lograr tratar de que el Estado asuma su responsabilidad. En esa línea, también vamos a ir trabajando otras como las de seguridad social, que creemos que es un tema en ese momento donde la crisis socioeconómica está siendo profundizada. Una de las poblaciones que va a ser más afectada también son las personas adultas mayores. Y una última que sí considero que no solamente beneficia a adultas mayores, sino que es importante para toda la población, es trabajar en asistencia psicológica o asistencia emocional para toda la población, con énfasis en algunas poblaciones como la de personas adultas mayores. En ese momento, la política pública de salud para atender la pandemia, lastimosamente, ha distado mucho de ser una política pública, sino más bien una medida política o una medida electoralizada que está dejando de lado obligaciones esenciales del Estado.
Y en esa línea nosotros vamos a trabajar entre recordarle al Estado lo que tiene que hacer y también la promoción o la sensibilización de los derechos dentro de la sociedad que en ese momento se encuentra en crisis y está generando violencia y exclusión para las personas pues más vulnerables, en este caso las personas adultas mayores. Gracias, Nehemías. Muchas gracias, Nadia, por tu participación. Estamos llegando ya a la finalización de nuestro seminario virtual. Bueno, acaban de llegarme 2 preguntas más para justicia. Bueno, a mí me apena mucho, ¿no? Que no esté alguien para respondernos por parte del Ministerio de Justicia, pero nosotros debemos continuar. Creo que estas preguntas nosotros también las vamos a considerar. No se van a quedar en saco roto. Nosotros como Defensoría del Pueblo vamos a gestionar. Son temas interesantes como el tema del presupuesto que va destinado a gobernaciones. Es una primera pregunta. El apoyo por parte de gobernaciones también y el seguimiento que está realizando el Ministerio de Justicia. Entonces eso por un lado. Y ya entrando un poco a la recta final, creo que primero yo debo agradecer sinceramente a las panelistas, a la participación de don Eugenio como representante y he visto que nos han estado haciendo seguimiento de cerca también y han estado preguntando los jubilados, la Confederación de Jubilados en el Sistema Integral de Pensiones como tal, que también están en la plataforma y nos siguen y también hacen un pedido en el tema de la salud. Como conclusiones, antes de ir cerrando, creo que es importante, si bien hay normativa de atención, entre comillas, que se ha dictado para la población adulta mayor, que se ha emitido antes de la declaratoria de emergencia sanitaria. También se ha identificado un aspecto muy importante que lo ha mencionado Mercedes, que es el tema de que aquellas personas que han cumplido 65 años han estado restringidas de salir de sus domicilios. Creo que es un tema importante. ¿Por qué? Porque hay adultos mayores en Bolivia que tienen más de 65 y viven solos. Entonces, ahí como que la pregunta es, ¿qué es lo que ha sucedido con los adultos mayores? Si bien la normativa establece que debe haber un seguimiento por parte de, en este caso, las Fuerzas Armadas o la policía, entonces no hay una verificación de qué realmente ha sido el apoyo o el trabajo que se ha efectuado a esta población. No se ha cobrado, no han cobrado la renta dignidad, no han cobrado su bono canasta familiar. Entonces hay aspectos que hay que reflexionar y hay que pensar. Hay incumplimiento por parte de la normativa. Se ha visto que no se está cumpliendo el trato preferente que establece la Ley General de las Personas Adultas Mayores, el trato prioritario que establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos. Creo que tenemos la normativa. Lo que sí debemos hacer a partir de ahora es exigir el cumplimiento y ahí un poco llamo a los dirigentes, tanto de jubilados como de adultos mayores, a que logremos el cumplimiento de la normativa. Entonces, creo que el trato preferente y prioritario hay que hacer una reflexión y a partir de eso ver el cumplimiento como tal. Se ha identificado también la vulneración en centros de acogida. Se ha mencionado que si bien oportunamente se ha hecho la identificación, lamentablemente no se ha visto ningún tipo de acción. Hay adultos mayores que, si bien la cuarentena o la restricción de salir, digamos, en centros de acogida ha permitido en cierta medida que no haya contagios, pero también ha restringido que los adultos mayores no puedan cobrar su renta dignidad, bono canasta familiar o jubilación. ¿Y eso qué ha implicado? Los centros de acogida en Bolivia, son 60 en total, viven o subsisten en su mayoría de las rentas y jubilaciones de los adultos mayores. Por ende, ha disminuido la atención, la alimentación, inclusive la dotación de medicamentos, y eso se ha identificado. Entonces, creo que ahí hay que hacer una reflexión con lo que está sucediendo. Y también algo muy importante e interesante que se ha dicho es sobre el apoyo psicológico que debería brindarse a la población adulta mayor, como se está realizando también en otros países. Y para ir, y como último, mejor dicho, creo que es importante que se tengan de manera urgente y prioritaria, y ahí se debe coordinar con el ente rector, unas recomendaciones o lineamientos
para la atención en centros de acogida, y estos lineamientos son a partir de lo que otorga la CEPAL, otorga la OMS, otorga la CIDH. Entonces, estas recomendaciones deben ser implementadas de manera prioritaria en centros de acogida. Entonces, son recomendaciones que nosotros hemos podido extraer. Vamos a hacer la selección posterior de algunas preguntas que siguen llegando a la plataforma y a la página, y creo que es importante que no dejemos en el camino el trabajo que se está desarrollando, más bien hay que darle continuidad, y para eso estamos no solamente en la Defensoría del Pueblo, sino también las organizaciones de personas adultas mayores, junto, por supuesto, con la sociedad civil que está presente acá. Con eso quiero finalizar por parte de las recomendaciones, pero también, sinceramente, quiero agradecer no solamente a las panelistas, sino también la participación de personas, no solamente adultas mayores, sino personas que trabajan en salud, que también han estado haciendo preguntas, o también la población en general, que en esta ocasión nos hace seguimiento. Muchas gracias a cada uno de ustedes. La Defensoría del Pueblo va a continuar con su trabajo. Creo que no va a ser el primer evento que vamos a tener de esta naturaleza, vamos a dar continuidad, y creo que es importante reflexionar y hacer intercambio de experiencias, porque lo que puede estar sucediendo en otros países puede ser que se aplique adecuándolo a nuestra realidad y puede funcionar. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Para finalizar, no sé si alguien quiere despedirse y vamos cerrando, por favor. Si no quiere hacer alguien el uso de la palabra. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, ¿quién habla? Bueno, muchas gracias y vamos a dar por finalizado. Nehemías, ¿escucha? ¿Puedo pedir la palabra, por favor? Sí, ¿quién es? Perdón. Sandra. Adelante, Sandra, para finalizar. Te escuchamos. Primeramente quiero pedir disculpas por el tema que ha sucedido justamente la directora por temas ya que escapan de su mano, ha tenido que salir del grupo. De todos modos, mi persona es responsable del adulto mayor y yo puedo dar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes habían lanzado ya anteriormente, antes de que se cierre lo que es, antes de que demos lo que son las respuestas finales, por favor. No sé, Nehemías, si me puedes dar las preguntas, por favor, para que yo pueda dilucidar estas. Mira, vamos a mandarlas las preguntas de manera formal al Ministerio de Justicia, tomando en cuenta también que por respeto a las personas que nos están haciendo seguimiento en la plataforma y por respeto a los panelistas también, creo que estamos cumpliendo. Muchas gracias, Sandra, por tu aclaración. De todas maneras, las vamos a enviar las consultas. Muchas gracias a cada una de ustedes y creo que vamos a, de aquí en adelante, planificar más eventos con cada uno de ustedes para que mejoremos las condiciones de vida de la población adulta mayor. Muchas gracias. Hasta luego.